Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estamos en semifinales. España ganó a Bélgica. España-Francia será la semifinal del martes a las 9, el 14 de julio. Y se juega tan bien a fútbol en este país. Somos tan buenos que estamos en semis del Mundial y tan normal, ¿eh? Ya estás sacando pechito, ya estás con lo de soy español, ¿a qué quieres que te gane, no? Cuando has llegado a semifinales, ¿eh? Cuando llegas antes, contra Cabo Verde no te escuché decir somos tan buenos que... Contra Cabo Verde volvimos, ¿no? Nos habíamos tomado unos días de descanso, vimos que España nos necesitaba, corregimos unas cositas, ¿no? Unas cuantas cosas y las necesarias, ¿no? Para... Es que yo lo digo de verdad, ¿eh? Que hay como un nivel medio futbolístico muy interesante en España y quizá otras industrias tendrían que mirar qué ha hecho el fútbol español para ser tan competitivo, ¿no? Por encima de que aparezca un talento generacional o no, o deje de aparecer. Sí, porque quizá este Mundial, la Eurocopa anterior también un poquito, pero que quizá este Mundial estamos en semifinales sin grandes actuaciones individuales, históricas, fogonazos de talento salvaje. No, es un equipo muy competitivo, quizá incluso no en su mejor versión, por las bajas que venía arrastrando, que ha afectado un poco al once de Luis de la Fuente y demás, pero una sensación de solidez y de entereza en momentos en los que a lo mejor otros equipos zozobran, ¿no? Y otra vez Mikel Merino, no se me ocurre un jugador ya que haya dado tanto con menos minutos y más impacto, ¿no? No se me ocurre, no hay un caso así similar. Sí, porque no es cuestión de una vez, ¿no? Ya lleva mínimo 3, ¿no? La Eurocopa contra Alemania y en estos 2 partidos del Mundial. Yo eché en falta que hubiese molado tener otra ventana de cambios. Entonces, meter a Mikel Merino, que marcara gol a los 3 minutos y lo quitas, ¿no? Lo dices, ya, misión cumplida, vamos a... ¿para qué más? ¿No? Pero como no quedaban cambios, tuvo que quedarse hasta el final. A mí es que Mikel Merino parece que es un futbolista, que es un poco simboliza esto que te estaba hablando, ¿no? Que es un futbolista muy, muy inteligente, que comprende el juego. Hablamos aquí hace unos años de que había jugado en un montón de posiciones a lo largo de su carrera, desde defensa central en Alemania, en línea de 3, sí, central zurdo, ha jugado por fuera, ha jugado por dentro, en diferentes alturas del centro del campo, de delantero, pero lo ha hecho al más alto nivel, ¿no? En Champions con el Arsenal, y eso te lo permite pues alguien que comprende el juego, ¿no? Y que sabe dónde colocarse siempre, aunque no sea el más rápido, sí. Piensa muy, muy rápido por contra, ¿no? Sí. Y vamos. Simboliza un poco esto que dices, porque quizá no es un... Por supuesto, hablamos de un jugador élite que ya, pues con muy jovencito le fichó el Borussia Dortmund, que siempre se caracteriza por tener buen ojo para detectar talento. Luego se fue al Newcastle y de ahí a la Real Sociedad, pero que, por ejemplo, a mí me contaban en la Real Sociedad que era un ejemplo, Mikel Merino, de cómo estaba siempre queriendo desarrollarse, queriendo mejorar, queriendo entrenar más, queriendo ser más completo como futbolista. Incluso estaba tirando un poco de hemeroteca de sus primeras palabras cuando fichó por el Borussia Dortmund, por el Newcastle, y siempre tenía eso presente, ¿no? En las declaraciones, lo de querer mejorar, querer agrandarse como futbolista, querer hacer más cosas. Y yo creo que Mikel Merino es uno de esos jugadores que también, como no ha pasado por
no pasó por la cantera de ninguno de estos equipos de España más Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y demás, y luego se fue jovencito. Son uno de estos casos que quizá han estado fuera de algo del radar aquí, pero ya es leyenda nacional. Sí, leyenda nacional. Estuvo cerca de no serlo, ¿eh? Es que he leído... Ahora, está ocurriendo algo curioso que como los periódicos deportivos cada vez se dedican más a la prensa del corazón, pues la prensa del corazón está contraatacando y ahora hace piezas, hace perfiles sobre futbolistas, ¿no? Entonces he leído un perfil en la revista Lecturas, en la web de Lecturas, donde un poco construían, ¿no?, el puzzle vital de Mikel Merino. Y ahí he leído que la madre de Mikel Merino, que fue jugadora de baloncesto, el padre todo el mundo sabe, ¿no?, o mucha gente sabe que fue futbolista de primera división, muchos años, otras categorías, pues la madre fue jugadora de baloncesto. Y cuando Mikel Merino era niño, prohibió que le compraran balones de fútbol, o sea, para que no se viera a lo mejor... ¿Cómo te gustan a ti estas historias? La del padre deportista de otra disciplina, que su hijo al final acaba jugando al fútbol casi accidentalmente. ¿Cómo te gusta a ti esto, Sí. No, pues claro, es que tenía sentido, ¿no? Que decía la madre que no se viera, a lo mejor como su padre era futbolista, que no se viera forzado, aunque no le gustara mucho. ¿Y sabes cuándo ya le compró su primer balón de fútbol a Mikel Merino? Estaría bien. Con 18 años. Con 18 años. No sé la edad exacta, pero lo compró cuando vio que robaba los balones a otros niños en el parque, ¿no? Entonces dijo, bueno, sí que quiere jugar a fútbol, ¿no? Sí que le gusta. Es algo que nace de él. Y para evitar problemas, ¿no?, pues le compró el balón de fútbol, y menos mal, ¿no? Aquí también hay una lección, ¿no? Que si quieres algo que tus padres no te dan, róbalo. Sí, ¿no? es muy valiosa. Sí. Atraca a otros niños, y así, pues para evitar problemas, ¿no? Que tiene, creo que 2 hermanos, Mikel Merino, que han jugado baloncesto. Se decantaron más por el baloncesto. No sé si la influencia materna hizo ahí. Y pues mira, hablando de madres que se dedican a otro deporte, la madre de Courtois, habíamos dicho que era jugadora de voleibol, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, que no sé si los dos. No sé si los dos. Y Courtois también fue protagonista de estos cuartos de final, teniendo que dejar el partido, que la verdad es que a España le está dando un poco... Tiene viento de cola, ¿no? Con lo de la baja de Nuno Méndez en mitad del partido y la baja de Courtois, probablemente los dos futbolistas quizá más determinantes de las dos selecciones ahora, hoy por hoy, y que tuvo luego un impacto, ¿no? Cuando salió el portero suplente, que no era Penders, que yo te dije que es el jugador, el portero del futuro, pues salió el otro, Lemmens, ¿no? O algo así. Sí, Penders lo vimos en la eliminatoria del Rayo con el Estrasburgo, por ejemplo, ¿no? Que pero lo hizo muy bien. Pero no jugó, y jugó Lemmens. No. Y Lemmens cantó, Enrique, se veía venir la película esta, pero a kilómetros. De hecho, había varios tweets por ahí diciendo se viene corte a... se viene cantada de Lemmens y corte a Courtois, que haría acontecido en el banquillo. Y así fue. Sí. Tardaron mucho en chutarle, ¿no? ¿No? Cubarsí desde su casa lo probó y ahí crujió el portero. Es verdad que dicen que el césped estaba un poco mal, el césped de los botes, las trayectorias. Que de hecho en el primer gol de España tampoco es la mejor intervención de Courtois, que también deja él. Hizo un par ahí también, una falta de Lamine. No lo sé, pero Courtois, ojo, luego las declaraciones. Sí. Un poco rajadita de Courtois, muy de Thibaut Courtois. En su línea. En su línea así pasivo-agresiva. Correcto. Tiene, porque él habla como súper tranquilo, ¿no? Como si no estuviera diciendo nada, pero va clavando puñales. Sí. Vamos, que él quería seguir jugando. Que le han criticado un poco también, ¿eh? O sea, que el seleccionador dijo que si no estás al 100% fuera, y bueno, y que si él sabría, ¿no? Pero me sorprende mucho ese tipo de decisiones en la élite, ¿no? Te quiero decir, me sorprende que Courtois, que se fue llorando, me sorprende que Courtois, si tú eres el entrenador, el seleccionador, Rudy,
tiene que estar desangrándose Courtois para sacarle, yo creo. Y que el hecho de que no pueda desplazar el balón con el pie me parece algo menor. No, lo siguiente. No, es que el plan del partido... Mira, tío, Courtois es sensacional, bajo palos. Déjale, aunque no tenga una pierna. Te quiero decir, si es un tema de sacar de puerta. Y también me sorprende por parte de Courtois, te quiero decir, pues si tú crees que no es para tanto, tampoco te tires al suelo y tampoco hagas que estás... pues te disimulas y demás, pero por un tema además, no sé, como una guerra psicológica con tu rival, ¿no? Si tú quieres seguir jugando y estás para seguir jugando, pero dices que no puedes chutar, no sé qué, que estás, pues emites señas de debilidad, ¿no? Entonces me sorprendió las decisiones de uno y otro, de Courtois y de Rudy, y me sorprende porque además eso, creo que a veces en el fútbol estas pequeñas incomunicaciones, estas pequeñas son las que marcan las diferencias. Yo de hecho pensaba cuando se tiró al suelo Courtois que faltaban un par de minutos para la pausa de hidratación y estaba España apretando. Digo, esto es lo típico que... Porque yo creo que lo he visto en algún partido, algún otro portero, ¿no? No, yo no. Yo es que a Tibu le conozco, claro. Entonces yo sé sus caras, sé sus muecas. Sé cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Es como un hijo. Sí, pero luego me cayó la boca, claro. Pero y ha dicho ahora que igual que no quiere, que igual se toma un descanso con la selección y le gustaría volver luego para jugar clasificatorios y que a ver si ellos quieren. O sea, pagues, pues, Courtois total, ¿eh? O sea, sí. Sí, pero no lo sé. Pero Courtois también, cuidado que está faltando en partidos importantes bastante últimamente, ¿no? Te voy a decir que con el Real Madrid lleva 2 años que se pierde eliminatorias importantes, más allá de la lesión grave que tuvo. Y ahora también con Bélgica, pues quizá la edad no se nota en un tema de juego porque está muy bien, pero se nota en ese tipo de que no puede a veces... O sea, la Champions y el Mundial no ha podido estar en los momentos decisivos. Ya. ¿El doctor Aznar qué opina? O sea, ¿piensa que hay una conexión entre esa lesión de rodilla tan grave y que luego quizá tenga que forzar y muscularmente esté sufriendo? Yo creo que pues un tipo de esa estatura, ¿no? Con unos años y con una exigencia para mantenerse ahí, pues se está notando, por desgracia. No es humano, Enrique Courtois. Ya. No sé. No sé si la familia Merino, volviendo un poco a España, Javier, sí. Viste que vi un vídeo de Carrusel Deportivo del padre de Jeremy Pino que enseñaba los tatuajes que lleva. Y creo que ahí son 6 tatuajes de Jeremy Pino en grandes momentos de su carrera, ¿no? Pues uno con la Eurocopa, otro con la Nations League, otro con la Europa League que ganó con el Villarreal, otro de Jeremy Pino ahí chutando, ¿no? Cosas así. No sé si los padres de Mikel Merino también se pueden tatuar, ¿no? Estos goles, si quieren, no lo sé, pero me dio por pensar, por ejemplo, en nuestros padres, Javier, ¿no? Si esto que hace el padre Jeremy Pino lo hiciéramos todos los padres con los grandes momentos profesionales de nuestros hijos, o sea, mi padre no sé muy bien qué se podría tatuar, ¿no? Entonces, le voy a pasar una propuesta a mi padre, pero antes de pasársela quería que tú me la validaras, ¿vale? De grandes acontecimientos que yo como hijo y periodista o lo que sea, pues he alcanzado en mi vida. He abierto como 3 campos. Uno es ideas de negocio, que se puede tatuar mi padre. Otro, memes. Y un último, logros vitales. ¿Vale, Javier? A ver qué te parece esto. Uno es, se podría tatuar mi padre un Macauto para barcos, ¿no? Una de mis grandes ideas de negocio. Esto lo ha pedido mucha gente. Luego también una serie de camiones en un parking de un restaurante de carretera, que es otra de mis grandes ideas de negocio, ¿no? Alquilar camiones y dejarlos en los aparcamientos de los restaurantes para que la gente diga, ahí se come bien, ¿vale? Estos 2 seguros, ¿no? ¿Tú crees? Sí. ¿Echas en menos alguna idea? Hace mucho que no tengo ideas de negocio, ¿eh? Esto... El otro día vi una que a ver qué te parece a ti, que es
porque el Castellón presentó la cuarta equipación, la presentó en una discoteca. La cuarta equipación, ¿dónde vais? Con cuarta equipación. Cuarta equipación. La presentó en una discoteca a las 3 de la mañana, ¿vale? A las 3 de la madrugada. Que yo pensé, esto es una jugada maestra, porque ¿alguna vez a alguien le ha parecido no bonito o no guapo algo o alguien en una discoteca a las 3 de la mañana? ¿No? Eso quiero decir, creo que es el momento ideal. Ahí ya la presentas, pasas el datáfono, la gente con la euforia, ponme 10, ¿no? Y luego ya cuando se enciendan las luces o a la mañana siguiente ya se apañarán, ¿no? ¿Pero qué? ¿Es un homenaje a la ruta del bacalao? ¿Que... Sí, es así, es una camiseta así, la puedes buscar, así como muy de festivales, festivalera. Yo creo que igual ni juegan con ella, nunca, ¿no? Al ser la cuarta. Pero es así un poco para la gente que va, no sé, para los chavales. No sé, muy bien, Javier. La cuarta equipación. Pero la idea de negocio es esto, es vender cosas, ¿no? Presentar cosas. No, una idea de en la negocio discoteca. es una cuarta equipación, efectivamente. Eso es una buena idea de negocio. Sí. Es venderle hielo a los pingüinos, como hemos dicho aquí alguna vez. Sí, sí. Pero, bueno, luego también mi padre se puede tatuar, obviamente, el meme de Buyaco saca, ¿no? Es un Paco Bullo muy grande sacando. O el de Abdón, que se pasó más desapercibido, que era Abde muy grande, y era Abdón, como Abdón Prats, que por cierto, has hablado de las bajas de los rivales de España. Claro, España está haciendo el camino inverso, que va recuperando jugadores poco a poco, o estados de forma, y también Marruecos, yo creo que echó contra Francia mucho de menos a Abde, por ejemplo, que hubiese sido el gran duelo Abde contra Dembélé, por fin, ¿no? En este escenario. Pero, y luego también quizá mi padre se puede tatuar, yo creo que son mis dos grandes logros vitales. Uno es mi partida del Football Manager 2008, esa que llegué al año 1274, creo, por ahí, ¿no? Y otra, se podría grabar cuando me dio por ir reptando por casa, ir reptando porque andar me parecía un desperdicio de energía. Entonces, mi padre, si quiere tener presente en su cuerpo siempre lo que ha sido su hijo, ¿no? Yo creo que estos momentos me definirían bien, Javier. No Sí, sé. sin duda, sin duda. Sí. Que tenemos semifinales, España-Francia, ¿cómo lo ves? Pues lo veo... A ver, para mí Francia está siendo la selección que más me está gustando, ¿no? Porque además de lo que era, ¿no? Este equipo de Deschamps un poco plomizo, pero muy competitivo, creo que está siendo el mejor torneo de la era de Deschamps a nivel de juego, ¿eh? O sea, yo creo que a partir del segundo partido pues encontró algo más de fluidez y luego es que arriba pues tiene mucha pegada. Esto que está haciendo España, que lo está haciendo bien, de jugar mucho en campo contrario, que Cubarsí y Laporte juegan muy altos con el delantero del rival, contra Francia va a ser más complicado, ¿no? Porque deja más jugadores a veces descolgados pero bueno, yo confío en la fuerza del colectivo, Javier. Es curioso que en 2024, hace apenas 2 años, las semifinales de la Eurocopa fue contra Francia. ¿Y cómo pasa? Parece que fue ayer, pero que cómo pasa el tiempo en el fútbol, ¿no? Que Kolo Muani fue titular con Francia y que ahora no está ni convocado en este mundial. Olise no estaba, que ahora es la estrella de Francia después de Mbappé o de Dembélé, y es el jugador un poco que ha estado más de moda en el mundial tras su muy buena temporada con el Bayern de Múnich, y no estaba convocado en 2024. Jugó Navas, que ahora lo veo y parece prehistoria que estuviera jugando Navas, porque también se retiró poco después. Y claro, que fuera titular Navas, ahora mismo me parece muy, muy curioso, ¿no? O Nacho también fue titular, ¿no? Porque habían expulsado, Navas fue titular porque habían expulsado a Carvajal contra Alemania. Sí. Y no está ni Carvajal ni... Por eso, ni Carvajal, ni Navas, ni Nacho. O sea, me hace gracia esto. Y Kolo Muani no solo jugaba, ¿no? Se marcó el gol de Francia, el 0-1, después de las jugadas a Mbappé. Pero es verdad que van cambiando nombres, que es algo lógico, aunque solo han pasado 2 años. Pero yo creo que son 2 selecciones de las más reconocibles, ¿no? En su estilo en los últimos años y demás. No sé tú cómo lo ves. ¿Tú
no hemos hablado casi del Mundial de Mbappé, ¿no? Que está haciendo, por ejemplo. Sí, yo creo que así como en las semifinales de la Eurocopa de 2024, no sé por qué, tenía muy claro que España iba a pasar, o al menos, no sé, al menos creo que no llegaba España siendo inferior a Francia. Ahora sí que hay un pelín de más, yo creo más, no sé si llamarlo, o sea, que creo que España está un peldaño inferior en cuanto a juego, no de confianza, que luego en un mundial creo que eso puede que está más determinante. Pero pues esto, lo de jugar con Baena de extremo porque Nico no está, Lamine Yamal tampoco es Lamine Yamal que hemos visto durante el curso, ¿no? Y que puede, por supuesto, hacer un partidazo, ¿no? Pero que quizá, de hecho, Lamine Yamal no había marcado ningún gol en la Eurocopa hasta que llegó ese partido contra Francia y metió un gol, se sacó ese golazo de la manga, ¿no? Que puede hacer lo mismo perfectamente. Incluso creo que sería muy de Lamine Yamal hacer algo así. Pero que quizá llegamos un peldaño por debajo de lo que fue esa Eurocopa y Francia un pelín, papeles intercambiados de alguna manera. Mira, yo confío mucho en ese triángulo defensivo, Laporte, Cubarsí y Rodri, ¿no? De momento, está muy bien. Me extraña muchísimo Pedri, cómo está, O sea, es que está en una dinámica, ¿no? Que cada partido le ves. Puedes entender que Pedri, pues quizá físicamente no esté bien o lo que sea, pero que a nivel de toma de decisiones, de naturalidad con el balón, se le ve con poca confianza y es importante que la recupere. ¿Tú le pondrías de titular contra Francia o pondrías a Fabián como contra Bélgica? No lo sé. No lo sé. Es que tampoco los conozco. Tampoco. Quizá a Pedri le pueda más afectar no ser titular que a otros jugadores. ¿No te había esta impresión de cómo salió? Sí, cómo salió. Yo no le vi tan contento ni feliz de unos cuartos de finales y de clasificarte a unas semifinales de un mundial, ¿no? Le vi un poco, que a lo mejor es una lectura también mía del doctor Aznar del lenguaje corporal, ¿no? Pero que me dio esa impresión, que no estaba muy feliz o muy cómodo o lo que sea. No sé, luego, claro, con Merino, ¿qué haces, no? Lo pones titular, lo te guardas. Es que ahora los partidos son muy largos, son muy largos. Y tener cartas así para la zona Merinini, que se puede decir, ¿no? Sí, pero es que Merino yo creo que es que en este rol sí está funcionando y tampoco sabemos físicamente cómo le ha ido a ver después de haber estado con una lesión y con pocos partidos, pues este rol es que está siendo importantísimo, ¿no? Yo no, y no es por superstición, sino que yo creo que esta carta, además, creo que a veces el ser suplente en un mundial o algo así se hace algo de menos, pero yo creo que es que no es inferior a ser titular. Es decir, que creo que puedes tener tu momento de grandeza, como está demostrando Mikel Merino, y que yo ni me acordaba que Mikel Merino en la Eurocopa no había sido titular. Y mi cabeza sí había sido titular y no lo había sido. Pero mi cabeza, como había tenido este impacto, yo sí que pensaba que había sido titular contra Alemania o contra Francia y no fue ninguno de los dos titular. No. Tú, de hecho, si fueras futbolista, ¿qué preferirías? ¿Empezar los partidos y estar ahí en la alineación histórica, lo que fuera, y luego no tener la responsabilidad de lo que pase al final? ¿O salir después, cansarte quizá menos, bueno, pero es que yo, ser consciente de que si hay una tanda vas a tirar un penalti? Es que yo, por ejemplo, en la revista del Libero escribí hace no mucho un artículo sobre esto, sobre la importancia de los jugadores revulsivos y cómo el ser suplente a veces opaca grandes momentos de este tipo de jugador que se especializan un poco en salir de ahí y cuando aceptan su rol, como está haciendo Mikel Merino, cuando salen concentrados y no salen
pensando que han quedado señalados por como si fuera un estigma ser suplente, creo que es muy importante. Y de hecho se ha visto también con Argentina, ¿no? Que Scaloni suele hacer los mismos cambios, y con Montiel y tienen su papel y tienen y pueden cambiar la historia de un mundial, ¿no? Y también, pues esto, lo que antes hemos dicho, que Mikel Merino ahora es una leyenda de la selección desde el banquillo, y eso es bonito. Es una leyenda, Mikel Merino. O sea, te quiero decir que... No todo es bueno con Mikel Merino, ¿eh? También he leído, no sé si en la revista Lecturas o en otra, y ¿sabes cuál es su plato favorito? ¿Plato favorito de Mikel Merino? Es que le pega como decir lentejas o algo así. El arroz de su abuela. O sea, que decir, los abuelos no se comen. Las abuelas no se comen, Mikel Merino. Un poco, o sea, canibalismo. A ver si vas a dar doping por algo. Cambia abuela por bogavante, ¿no? Por lo menos. Pero bueno, también importante, o sea, yo preferiría ser, esto de Bélgica ha puesto en valor mi idea de ser tercer portero. Tercero cuarto, ¿eh? Porque el segundo estaría tan tranquilo en el Mundial, y ahora va a estar todo el verano pensando en la parada esa. Bueno, la parada se escapó. De hecho, hay voces que están diciendo que por qué no cambiar de portero, dado que Unai Simón no estuvo tan bien. A mí me parece un poco locura proponer eso, pero hay gente que está diciéndolo, ¿no? Como que no tuvo un gran partido contra Bélgica, o mostró algo de inseguridad, alguna salida, y a mí eso me parecería una barbaridad, pero hay no pocas voces que lo están diciendo, Enrique. Tuvo una salida y al final que fue un pase a un ataque de Bélgica, y de repente aparece Unai Simón en pantalla, que nadie lo esperaba, como si hubiera pulsado el triángulo, ¿no? Sí. Más de la cuenta, sin darse cuenta. Pero, hombre, te acabas de llegar a la semifinal. ¿Cómo vas a cambiar de portero en la semifinal del Mundial? No tendría mucho sentido, ¿no? Creo. Es verdad que a España le han llegado muy poco, pero solo le han metido un gol, ¿no? Que fue el gol de Bélgica en esta semifinal. Sí. Bueno, no sé. Y Mikel Merino también... yo apostaría todo mi dinero a que Luis de la Fuente nos cambia de portero en semifinales. No, claro. Mikel Merino también un poco... como Bellingham, también un tío corpulento, jugador corpulento que puede jugar en distintas posiciones, aparece un poco ahí con un instinto de delantero algo extraño e inesperado, con mucho olfato, con capacidad para con esa corpulencia para rebasar rivales, para adelantarse, porque es que el gol de Mikel Merino es un poco hasta raulesco, también te diría. Y me parece curioso, ¿no? Que esto como un jugador con una demarcación propia, ¿no? La de Mikel Merino. Sí, de hecho celebró como Bellingham. Bueno, antes de hacer la celebración del córner, la de su padre, abrió así los brazos en cruz. Hay una foto de la agencia F, de la Vendeira Junior, muy, muy chula, que además hay como un rayo de luz, ¿no? De sol, que lo ilumina, y él está así como mirando al cielo, y parece que haya venido desde ahí a iluminar a España, ¿no? Sí. Pero sí, que no hemos hablado de él. La luz han pasado 30 años, ¿no? Más de 30 años del Mundial de Estados Unidos, del 94. Hay muchos estadios que son diferentes, pero la luz esta, ¿no? Claro, es que jugar al mediodía en los colores... a mí me teletransporta. Ya lo hablamos con el Mundial de Clubes, ¿no? Eso. Sí. Y estamos esperando ilustraciones de Manuel Marsol al respecto. Sí. Pero sí, que no has hablado de Bellingham. Estamos grabando antes de esta doble sesión de noche, madrugada, Noruega-Inglaterra, Argentina-Suiza, ¿no? Los ganadores se enfrentarán en la otra semifinal. A las 3 de la madrugada juega... Igual es un poco la táctica esta de presentar la camiseta a las 3 de la mañana. Es poner los partidos de Argentina a las 3 de la mañana, ¿no? Argentina-Suiza. Que esto también se habla poco, ¿no? O sea, si Dios creó el mundo, ¿a Dios qué le costaba crear un mundo en el que en todos los sitios fuera a la misma hora? ¿No? Quiero decir, que se quedó sin presupuesto para soles, ¿no? Solo pudo
solo pudo comprar un sol. Entonces, como en los estadios que hay un videomarcador solo, ¿no? Y la gente tiene que girarse o no lo ve. Sí. Pues a ver si podemos hacer una colecta, ¿no? Elon Musk o alguien así que compre 3 o 4 soles y para el próximo mundial que sea a la misma hora en todos los sitios. Horario unificado, sí. ¿No? Sí, No tiene ningún sentido. Hemos aceptado esto y no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, que en pleno siglo XXI todavía tengamos un sol. En pleno siglo XXI, solo tengamos un sol, no tiene ningún sentido, Javier. No sé. ¿Verás el partido o te esperas al día siguiente? ¿El de Argentina? El de Argentina lo veo al día siguiente. No me quedo para verlo. Pero lo veré tranquilamente por la mañana. Intentaré aislarme de información y me despertaré y lo veré un poco formato NBA, ¿no? Como hago a veces con la NBA. Sí, está bien. Así te pasas las pausas de hidratación, ¿no? Te las pasas. Me daría mucha pereza, por motivos obvios, que fuera otra vez reeditar la final del Mundial anterior, Francia-Argentina. No quiero eso, porque supondría evidentemente la eliminación de España, pero aparte preferiría Francia-Inglaterra en el peor de los casos, el peor de los escenarios o algo así, pero mí lo que no me... España-Argentina sí me motiva mucho, la posibilidad de esa final. O sea, ya, pero me parece bonita, me parece... Mucho que perder, me parece a mí. Pero a mí lo que no me gusta, en parte por estas cosas, es estar jugando antes, ¿no? O sea, que luego igual tienes una ventaja porque tienes un día más de descanso hasta la final. Pero a mí esto de, por ejemplo, estar viendo estos cruces, ¿no? O ver la siguiente... jugar antes de saber contra quién vas a jugar después, o sea, que nos va a pasar a partir de ahora, en la semifinal, yo preferiría jugar en el último turno, como Argentina. No, a mí me gusta ir siempre como ser el primero que se clasifica a la final, a la semifinal y todo esto, porque te da como más autoridad, como que tú has llegado antes porque lo has hecho mejor, que es falso, pero da como sensación de que tú tienes acceso antes a la final que el rival. Y es una tontería, pero me gusta. Ya, bueno, no lo sé. Es que a mí eso me facilitaría, o que nos eliminaran, ¿no? Me facilitaría saber quién quiero que gane en los otros cruces, ¿no? Ya. Porque, sí. Entonces, claro, no sé. Quizá, Javier, para terminar, te podría hacer rápidamente una pregunta de nuestra nueva sección en favor o a contra. Esto es nuestro propósito, por lo menos mío, de que la gente deje de decir a favor o en contra y empiece a decir en favor o a contra. Y el otro día, viendo un partido con mi hijo Teo, me preguntó algo que yo nunca había pensado y que puede ser algo bueno que incluir en el reglamento, ¿no? Me preguntó Teo, si pitan una falta, o sea, si te hacen una falta, imagínate una jugada que hizo Lamine Yamal en diagonal, que le hacen una falta a 30 metros de la portería, el árbitro da la ventaja y le hacen otra falta a 25 metros de la portería, ¿no? Y Teo preguntó, ¿por qué no hay doble falta? ¿No? O sea, que a ti te hacen 2 faltas en la misma jugada, lanzas primero una y si no marcas gol, puedes elegir lanzar la segunda también, ¿no? Primero lanzas la de 25 metros y luego la de 30. Y un doble poco falta. Como en baloncesto el tiro adicional, ¿no? Sería algo así de que si tú haces doble falta o si tú tienes repercute, ¿no? Y tienes 2 oportunidades. Tú a lo mejor lanzas la primera falta, acaba en córner y dices, vale, elijo córner. No quiero lanzar la segunda, ¿no? Ya. Pero, y obviamente si metes gol, pues ya está. No, pero me parece muy bien, Enrique, me parece muy bien, porque si algo necesitaba este fútbol actual son más interrupciones y más tal. O sea, me parece muy bien pensado, Enrique. Entonces estás en favor, ¿no? ¿Estás en favor de esto? Descuentos ya de 25 minutos y va a haber una pausa de hidratación en el descuento ya, ¿sabes? Va a haber otra pausa en el descuento de hidratación porque van a ser tan largos que van a requerir otra propia pausa. Pero a lo mejor así te lo pensarías a la hora de hacer la segunda falta, ¿no? Es decir, no sé. Sí. Javier, que digan nuestros oyentes, ¿no? Lo que sé. Sí. Pues, Enrique, que con ganas de ver qué hacen nuestros potenciales rivales por el otro lado del cuadro
y con ganas de comentar contigo qué ocurre el martes en las semifinales contra Francia y que estos días de espera y de víspera son también bonitos y divertidos. Así que lo iremos comentando por aquí. ¿Te parece, Enrique? Me parece perfecto, Javier. Un abrazo. Un abrazo grande.